Siguiente tema, este les va a encantar seguro que a José, a Francis, a Alberto, bueno, y posiblemente también a José Alberto, que tiene también, que al fin y al cabo eres teórico de formación separado. Em, y es el tema de que esta anomalía en el momento magnético del muón, que ya se había visto, pues está ahora en 4,2 sigma, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién nos quiere hacer un poco una introducción al tema. Em, Si queréis lo cuento un poco yo, pero me ha José hecho de Alberto. gracia. Me ha hecho gracia, mis amigos experimentales se van a enfadar, ¿no? Porque dices, esto le va a gustar, bueno, también a José Alberto, que es un poco teórico, y mis amigos experimentales estarán diciendo, es un resultado experimental. Esto no tiene nada que ver. No, Yo estaba a es una punto de sacar a discrepancia, tarjeta roja. es una discrepancia entre teoría y observación, Es verdad. realmente, ¿no? Es un Bueno, a resultado ver, experimental, pero con posibles implicaciones, ¿no? En teoría. claro, pero no, es que yo siempre me río de esas tonterías que hay en mi campo porque hay como una separación artificial entre teóricos y experimentales que encima se llevan mal entre sí y a mí me parece todo como un poco infantil y un poco tonto cuando la ciencia, pues una cosa sin la otra no puede funcionar, ¿no? Eh, bueno, a ver, ¿qué es esto? Pues esto es básicamente la medida de una propiedad de los muones, que es el momento magnético anómalo. Las partículas, ya sabéis, todos los amantes de este programa saben que las partículas tienen spin y que el spin es una especie de, o sea, se puede interpretar como una especie de campo magnético que las partículas tienen, ¿vale? Entonces, la medición muy precisa de ese campo magnético te puede permitir poner a prueba las predicciones del modelo estándar. Esencialmente, el modelo estándar te dice todas las propiedades de cada partícula se ven afectadas por la presencia de todas las demás partículas del modelo estándar. Porque en realidad lo que tenemos en la naturaleza es los campos de las partículas. Tenemos el campo del electrón, el campo del muón, el campo del fotón, todos los campos juntos y las partículas no existen de forma aislada. No existe un muón aislado, sino que existe un muón que está, bueno, intercambiando energía o de alguna manera interaccionando con los campos de las otras partículas que tiene alrededor. El muón está, a pesar de que se esté moviendo por ahí, pues está de alguna manera interaccionando con el campo del electrón, aunque ahí no haya electrones, porque está interaccionando con el vacío de los electrones, si queréis, o con el vacío de los fotones, ¿no? Entonces, la presencia de todos esos campos afectan a las propiedades de las otras partículas. Cuando la interacción entre los campos no es fuerte, ese grado de afectación es pequeñito. Cuando la interacción entre los campos es muy fuerte, pues puede ser muy grande, ¿no? Entonces, esencialmente el campo magnético del muón, este momento magnético, se conoce muy bien y también se puede calcular bien cómo le afectan a ese campo magnético la presencia del resto de partículas del modelo estándar. Y está bastante bien calculado. Los errores más grandes en ese cálculo, como muy a menudo, pues vienen de la parte de QCD, de la parte de quarks y gluones, que es donde la interacción es muy fuerte y donde los cálculos no se saben hacer tan bien, pero ya se lleva mucho tiempo, ya hay mucho tiempo y hay mucha experiencia haciendo este cálculo y la gente que sabe de QCD piensa que tiene bien controlados esos errores y que por lo tanto la predicción teórica de cuánto debe valer este momento magnético del muón, pues se supone que es sólida, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, vale, ¿y cuánto vale realmente para ver si se parece a lo que dice el modelo estándar o no? Y hay un experimento que hace muchos años, creo que es en 2001, lo midió con una, me confirma Francis, en 2001, lo midió con una gran precisión, que es el experimento de Brookhaven, de muon G-2, ¿vale? Y esa medida estaba lejos de donde está el modelo estándar. No recuerdo cuál era la discrepancia, creo que era de 3 sigmas y pico, pero estaba 3,7. 3,7, exacto. Estaba lejos del modelo estándar. Y la cosa es, bueno, pues ahora tenemos que hacer otras medidas de esto para, digamos, mejorar nuestro conocimiento de esta propiedad del muón, ¿no? Y esta propiedad en particular, pues desde el año que se midió esto, estaba muy en el primer plano, porque había una discrepancia relativamente grande con el modelo estándar. Se han medido muchas otras cosas, del muón, del electrón, de muchas otras partículas, y todas las que dan parecidas al modelo estándar, pues no se les tiene tan en cuenta, ¿no? Porque se considera que son aburridas, entre comillas. Entonces, bueno, pues este experimento que está en Fermilab es como un directo heredero del que hubo en Brookhaven hace 20 años. De hecho, utiliza parte de la maquinaria, es exactamente la misma, trasladada desde Nueva York a Chicago, ¿no? El Y imán, de hecho, ¿no?
El anillo toroidal, que incluye imanes y otras cosas, es básicamente el mismo, con el resto de cosas mejoradas en muchos aspectos y también mucho énfasis puesto en que el hecho de que estés usando el mismo anillo no te sesgue el experimento, porque eso, claro, usar exactamente la misma maquinaria tiene una ventaja, que es que la conoces muy bien, y tiene una desventaja, que es que si tiene algo mal, estás muerto, porque vas a ver Claro la que misma cosa mal. no sé si se puede considerar como una medida independiente, que es lo que necesitas para confirmar un descubrimiento, ¿no? Es un poco la duda ahí. Sí, a ver, ellos han, o sea, quiero decir, aunque el anillo es el mismo, la gran mayoría del resto de la tecnología es completamente distinta, con lo que realmente el experimento es diferente. Pero sí que es verdad que tiene esta cosa en común. Y al tener esta cosa en común, pues puede haber ciertas dudas. Hay otro experimento que se está montando en Japón y que este sí que es independiente y se supone que va a arrojar datos, pues quizá en los próximos 5 o 7 años, con lo que será un interesante contraste para ver qué diferencia hay entre estos dos experimentos estadounidenses que están parcialmente relacionados y el experimento japonés. Y bueno, básicamente lo que se hace en este experimento es que tú tienes este anillo en el que pones los muones, los inyectas en el interior y los muones giran dentro de este anillo y están sometidos a un campo magnético. Cuando tú sometes a un campo magnético a un imán, ¿vale? Y recordemos que los muones son en cierta manera un imán porque tienen este pequeñito campo magnético, tienen este spin, ese pequeño imán que está sometido al campo magnético grande empieza a dar vueltas, empieza a precesar, empieza a girar alrededor. O sea, si la gente imagina que el campo magnético grande va de arriba abajo, es vertical, y se imagina el muón como un imancito que está en diagonal, pues ese imancito da vueltas alrededor del eje del campo magnético grande, ¿vale? Entonces, como una pequeña peonza. Como una pequeña peonza, sí, si quieres, efectivamente. Entonces tenemos los muones en ese anillo dando vueltas, sometidos a este campo magnético y girando, entre comillas, sobre sí mismos. Y cuando se desintegran, aquí viene la gracia, la dirección en la que se emiten las partículas depende de cómo esté orientado el campo magnético del muón. Claro. Con lo que tú puedes, sabiendo cuándo has metido los muones y sabiendo a qué velocidad se supone que debe estar precesando, debe estar girando el campo magnético del muón, cuando ves cómo se emiten las partículas, puedes saber cosas de en qué dirección iba el campo magnético del muón. La verdad es que es un experimento en ese sentido no muy difícil de explicar. Quiero decir, ha requerido unos minutos, pero los experimentos de física de partículas pueden ser realmente muy, muy elaborados. Y este experimento, bueno, pues tenemos ahí una metáfora, podemos explicar un poco cómo funciona. Total, que después de hacer todo esto y después de, durante varios años, medir esta característica de los muones, el experimento de Chicago, de Fermilab, ha publicado sus resultados y la conclusión es, estamos de acuerdo con el experimento de Brookhaven. Nos da un valor un poquito más pequeño, pero dentro de los errores que tenían uno y otro, están básicamente de acuerdo. Y cuando juntas los dos resultados, el de Brookhaven y el de Fermilab, te sale que la discrepancia es más grande que cuando solo tenías Brookhaven. Porque, claro, esto es lógico. Cuando tú solo tienes una medida y esa medida tiene un cierto error y te queda a una distancia de lo que esperabas, dices, bueno, pues la discrepancia es no sé qué. Cuando mides más veces, si todas esas veces siguen coincidiendo con la primera, pues digamos que tu certidumbre de que ese resultado está bien y por lo tanto que la discrepancia real crece. Y en este caso pues ha crecido del 3,7 que decía Francis a 4,2 sigmas, que es una probabilidad entre 40.000 de que esta discrepancia sea, digamos, debida a efectos puramente aleatorios. Eso puede parecer muy poco, pero en física de partículas el estándar de oro es que no se considera que algo es un descubrimiento hasta que la probabilidad de que el error sea aleatorio sea de 1 entre 1.000.000. Y a eso no ha llegado todavía el experimento, pero es verdad que estos resultados que han publicado eran con los datos de hasta 2018. Con lo que con los datos de 2019, 2020, que no sé si tomaron por la pandemia, y 2021, pues a lo mejor ya se está más cerca de este 1 entre 1.000.000. Y esos datos serán publicados pues, en los próximos años, no sé si en 2022, pero quizá en 2023 o 2024. Sí, ese es el punto clave que hay que destacar, que aquí se usaron 15 semanas de datos de 2018, es decir, aproximadamente un 6% del total de datos que se van a recabar. Entonces, claro, con un 6% de los datos que se espera recabar se ha obtenido 3,3 sigmas, con el total de datos que se esperan recabar probablemente se alcancen las 5 sigmas.
Solo con este experimento. Solo con este experimento. Sin necesidad de juntarlo con Brookhaven. Porque solo con ese 6% tienen unas barras de error muy comparables a las de Brookhaven, con lo que cuando tengan el resto de los datos van a tener unas barras de error muy pequeñitas. Yo quiero hacer un matiz importante acá como teórico. Y es que no solo está la barra de error experimentales, sino que están las teóricas, que en este caso justo son bastante importantes, ¿no? Entonces, no quiero ser aquí el aguafiesta, digamos, de alguna manera, pero me parece que es bueno ser prudentes porque este mismo año, bueno, el año pasado, quiero decir, en 2021, hubo trabajos discrepantes del cálculo, llamémoslo de consenso, de cuánto debería valer el momento magnético anómalo del muón. Y parecería, uno podría decir, pero ¿cómo puede ser? Si la teoría la conocemos desde hace 40 años, ¿cómo puede haber discrepancia? Bueno, es que el muón, como es mucho más pesado que el electrón, este mismo cálculo, por cierto, para el electrón, es la precisión más exquisita de la historia de la ciencia. O sea, en el caso del electrón lo podemos medir y calcular con 10 cifras significativas y acuerda perfectamente, es muy, muy, muy impresionante. Entonces, bueno, eso puede dar una sensación de certidumbre que es un buen termómetro para ver si funciona bien la teoría. Pero claro, el muón, al ser más masivo, intervienen en los procesos, en este tipo de interacciones que mencionaba Alberto, del muón con el resto de los campos, tiene más disponibilidad energética y hay eventos más energéticos que juegan un papel en este proceso. En particular que involucran a la cromodinámica cuántica, y son procesos que no se pueden calcular en forma analítica. Entonces hay que tomar una serie de decisiones, ¿no? Lo que el consenso de la comunidad toma es utilizar ese tipo son contribuciones a una suma que hay que hacer, en la cual cada elemento de la suma vale muy, muy poquitito, ¿no? Pero que hay que calcular muy, muy bien. Entonces lo que la gente suele hacer es tomar esos valores calculados de algún otro proceso que funcionaban bien en otro proceso y meterlos aquí y hacer la cuenta. Pero es que hay un grupo de discrepante de esto, que es, sobre todo hay un húngaro muy conocido, y luego gente de Alemania y de Francia, que está haciendo cálculos poniendo en el retículo la teoría, ¿no? Digamos, o sea, simulando esto en un ordenador y diciendo que el ordenador lo calcule sin dar por sentado nada, sino que calcule directamente estos procesos, y si uno toma esos valores, la discrepancia con los resultados del año pasado es de 2 sigmas. En lugar de ir de 3,6 a 4,2, se redujo a 2 sigmas. Yo he comentado, yo digamos, no soy especialista en casi nada, pero sobre todo en retículo, por ejemplo, pero bueno, hablando con colegas ahí que sí que están en el campo, mencionan que este grupo que hizo este cálculo del retículo es un grupo muy polémico, porque tienen cada tanto resultados así que van un poco en contra, pero que hay veces que se ha comprobado que han tenido razón. O sea, han introducido el uso de placas gráficas para los cálculos numéricos, que son muy, muy eficientes, muy rápidas, y aparentemente en otras ocasiones han tenido razón. Entonces, no sé bien si ha habido novedades al respecto, de cuánto la comunidad creen que puede ser cierto lo que calcula esta gente, pero digamos, del lado teórico tampoco está muy claro, creo, cuál es el valor exacto del momento magnético anómalo del muón. Sí, no, Oye, no ha habido. muy Yo estoy fan. pendiente del asunto, perdona Sara, yo estoy pendiente del asunto, a ver si hay nuevos resultados QCD que validen este nuevo método que usaban ellos para hacer este tipo de estimaciones. Son muy, muy complicadas, ¿no? A partir del retículo, porque tienes que extrapolar a volumen infinito, algo que tienes en volumen infinito relativamente pequeño, y tienes que extrapolar a distancia, a paso espacial cero, algo que tienes a una distancia espacial relativamente grande, porque las simulaciones de la cromodinámica cuántica en el retículo son extremadamente complicadas, ¿no? Son muy costosas y requieren supercomputadores, y entonces este tipo de extrapolaciones requieren hacer una serie de hipótesis que no todo el mundo comparte. Y yo estoy esperando a ver si la competencia logra un resultado de precisión similar y a ver qué resultados tienen, ¿no? Pero todavía no se ha publicado. Entonces, la duda fundamental es que, claro, este resultado de la polarización del vacío hadrónico que publicaron en Nature, al mismo día en que se publicaron los resultados del muón G-2 en PRL, en Physical Review Letters, eso son cosas que hacen Nature, ¿no? De publicar justo el mismo día, vamos, para decir, aquí estamos. El problema que tiene este resultado es que, interpretado de manera naif, conlleva modificar otros resultados de otros experimentos que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, reinterpretar otros resultados, y al reinterpretar varios resultados, si se generan desviaciones en otras cosas, y esas desviaciones en otras cosas, si tú las interpretas de manera global, que son no necesariamente correctos, no siempre puedes decir
todo lo que me conviene lo meto en el mismo saco. Pero bueno, si tú haces eso y metes todas esas interpretaciones, resulta que esta predicción de la progresión del parecido hadrónico produce desviaciones más grandes de lo que corrige. O sea, corrige lo del muón, pero produce desviaciones en otros lugares. Entonces, claro, los propios autores tienen un par de párrafos en su artículo diciendo que no, que bueno, que eso hay que verlo, que no es tan seguro que los produzca. O sea, que ya ellos se dan cuenta de que los revisores les tiraron de la oreja. Pero en la comunidad yo he estado pendiente de varias conferencias y hay prácticamente en todas las conferencias sobre partículas hay alguna charla específica sobre el tema. Y en general la opinión que yo estoy recabando es que la gente no está nada de acuerdo con que ese resultado sea definitivo, ¿no? Con lo que hay que esperar a que haya un segundo resultado con QCD en el retículo para ver qué pasa, ¿no? Las discusiones en cromodinámica cuántica, esto muy breve, lo siento. Las discusiones en cromodinámica cuántica puedo daros fe de que son temibles. O sea, yo conozco gente que está ahí y claro, como son campos en donde no está claro cuál es el método óptimo para calcular y cada gente propone el suyo y les dan cosas diferentes, pues al final termina habiendo una serie de luchas de egos en plan de, pero que mi método es el bueno, que son bastante temibles, la verdad. Un comentario puramente estadístico, y volviendo a lo que comentaba José antes, por poner el contexto, supongo que esto lo comentarían cuando hablaron de esto en el programa, no recuerdo cuál era, pero poner el contexto... El 314, perdona, el programa Pi, el 314. El epigrama. El pigrama. El pigrama. Pues la barra experimental ahora está básicamente al nivel de media parte por millón. Pero claro, la predicción teórica pues tiene incertidumbres de ese tamaño, de media parte por millón. Entonces, es muy relevante para calcular la distancia al modelo. O sea, tú puedes mejorar muchísimo la parte experimental, pero al final la barra de error de la incertidumbre, cuando decimos que estamos a 4 sigma, si no mejoras la parte teórica del modelo, o sea, tienen que ir de la mano, o sea, tienes que mejorar las dos pues, para poder aumentar esa significación. O sea, que no es tan trivial que solamente mejorando la sensibilidad experimental te vayas a un 5 sigma. O sea, mientras que no acompañe la predicción teórica, no es lineal, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Bueno, pero el experimental puede decir que tiene 5 sigma respecto a la predicción teórica de consenso, fechada y además los que hacen la predicción teórica de consenso son un grupo que está liderado por estos experimentales. Sí, pero bueno, o sea, si te vas a esa figura, o sea, la predicción que ponen en el artículo del modelo estándar, también está a ese nivel de media parte por millón. O sea, que contribuye de forma muy relevante a la incertidumbre global. Esto hay que recordar que esto nos pasó con el bosón de Higgs. Uno de los problemas que hubo con el bosón de Higgs era que las incertidumbres teóricas en las predicciones que esperábamos para confrontar las observaciones en el LHC de las colisiones y poder interpretar si eran señal o no de un bosón de Higgs, era necesario confrontarlas con teoría, y la teoría estaba muy retrasada en el sentido de que no había habido un esfuerzo suficientemente grande en predicción de este tipo de colisiones previo, y entonces hubo avances en paralelo. Entonces, conforme iba avanzando los modelos teóricos, iba mejorando, sin obtener nuevos resultados, las predicciones respecto a la significación y a la exclusión del Higgs. O sea, con los mismos datos publicados en marzo, cuando ponías un nuevo resultado teórico, eso te cambiaba y te reposicionaba y te bajaba la incertidumbre. Y hubo un avance paralelo de ambos. Yo creo que va a pasar algo parecido aquí. Lo que pasa, claro, en aquel caso fue relativamente rápido, pues fueron unos 3 años, y aquí lo mismo van a ser como una década, ¿no? Pero va a haber avances paralelos en teoría y experimento en la anomalía del G-2 del muón. Para que nuestros oyentes se hagan una idea de hasta qué punto estas cosas de cromodinámica cuántica pueden llegar a ser diabólicas, a mí hay una cosa que me sigue, pues no sé, entre fascinando y haciendo gracia, que es que en la medida del quark top, la cromodinámica cuántica afecta a los quarks y a los gluones, ¿no? Con lo que donde quiera que haya quarks y gluones es donde más importantes son estas incertidumbres, ¿no? Bueno, pues la medida de la masa del quark top no se sabe si es la masa o qué es. Porque claro, como en principio los quarks no son partículas libres, no pueden vivir como partículas libres, pues en principio tú mides la masa del quark top y estás midiendo otra cosa, estás midiendo como la escala de ruptura quiral o no sé qué. Pero el quark top resulta que tiene una vida tan cortita
que no le da tiempo a formar hadrones, no le da tiempo a quedar encerrado dentro de otra partícula, con lo que los experimentales miden una masa del quark top y no saben lo que es. Y hay discusiones acerca de qué es lo que estamos midiendo para el quark top, porque bueno, hay, digamos, diversas definiciones de la masa, una que se parece más a lo que de manera naif entenderíamos como la masa de una partícula, y hay otras que, digamos, son parámetros dentro de la teoría con una interpretación un poquito más compleja, ¿no? Y hay discusiones acerca de qué es lo que están midiendo, por el hecho de que, como no sabemos hacer bien los cálculos en cromodinámica cuántica, no estamos muy seguros de qué es lo que medimos.